bienvenidos a este nuevo tutorial. Hubo muchos pedidos sobre volver a hacer este mismo setup para la nueva versión de Fields, así que me tomé el tiempo de adaptarlo. Está bastante compacto. Estos son puro los cables nomás. Después hay un par de máscaras y todo esto es solo los postes, así que la verdad que no es mucho trabajo. Lo vamos a ver, lo vamos a tratar de entender lo mejor posible. Tenemos como, para los que no lo vieron todavía, tenemos, bueno, regulación en altura, tenemos dónde van los cables, a qué altura del poste, tenemos el largo de los cables con valores aleatorios, tenemos la inclinación, que también tenemos SID para cambiar todo, básicamente. Y hagamos lo que hagamos, nunca suelten su lugar los cables, están perfectamente alineados. Podemos girar esto, rotarlo para cualquier lado, seguir sacando copias con extrude. Así que bueno, si les interesa, vamos a empezar un nuevo archivo. Vamos a borrar nuestro cubo esta vez y vamos a crear una curva Bézier. Estoy usando la versión 3.1 alfa de Blender. En versiones anteriores no funciona con la curva, así que asegúrense de eso. Vamos a ir a Geometry Nodes, vamos a crear uno nuevo. Lo primero que vamos a hacer es el poste. Yo lo voy a hacer simple, después lo pueden hacer mucho más lindo y demás. En un próximo tutorial voy a enseñar un poco cómo crear UVs para todas estas cosas y así van a poder darles mejores texturas. Pero bueno, este es sobre esto específicamente, así que allá vamos. Para los postes vamos a crear un cilindro y lo vamos a instanciar en los puntos de esta curva. Vamos a enchufar esto acá y poner nuestro poste en instancia. Vamos a cambiar la altura a 6 metros, el radio a 0.1. Como el cilindro tiene el centro en el medio del objeto, digamos, queda la mitad hacia abajo, entonces vamos a usar un valor que vamos a usar para nuestra altura, 6. Podemos ir exponiendo estas cosas mejor, capaz. Grupo 6 metros, ponemos lo que quieran acá, hasta 10 metros de altura. Y vamos aquí, ahí está. Para que esto siempre esté en la base, lo que tenemos que hacer es usar un transformar. Vamos a usar un combinar. Y vamos a usar un nodo de matemática para tomar la mitad de nuestra altura, sea cual fuere. Y lo vamos a conectar en valor positivo de z. No agregar, multiplicar, ahí está. Entonces lo mueve media unidad hacia arriba, no importa el tamaño que le demos, siempre está apoyado sobre la base. Vamos a agregarle ahora la partecita esta donde van los cables. Después lo pueden hacer más detallado. Vamos a usar un cubo. Vamos a usar otro transformar para moverlo también. Quiero ver mi cubo. Vamos a unirlo. Y vamos a darle otro tamaño acá. 0.09 o 0.1. 1.58. 0.17. Voy a tomar la misma altura, pero la voy a multiplicar por un valor entre 0 y 1. Lo va a posicionar, si yo pongo 1 arriba del todo, si pongo 0.5 a la mitad y así. Y aquí necesito otro combinar. Conecto esto en Z. Esto, translación. Y ahora si pongo un 1 hasta arriba del todo y si lo bajo un poquito, elijo dónde quedan, digamos. Esto lo puedo exponer también. Vamos a nombrar altura, altura cables, 3, 0 y 1. A esta altura puedo tomar todo esto, control J, renombrar postes. Muy bien, esto funciona, pero si yo roto esto no hace nada, porque está instanciándose, pero la rotación es siempre 0, ¿verdad? Entonces, lo primero que queremos encargarnos es de que esto reaccione a la rotación de la curva. Para esto vamos a usar esta entrada de rotación, pero tenemos que crear qué es lo que queremos que rote. Entonces vamos a usar primero sample curve para exponer los valores de la curva que yo estoy usando, que es en este caso la Bézier. Yo quiero alinear la rotación de mis postes a la tangente de mi curva, digamos. Entonces lo que voy a hacer es alinear rotación y le voy a poner que alinee la rotación a la
tangente de la curva. Acá se podría enchufar una rotación, pero lo que estamos a hacer es dejarla así porque es la rotación que tienen ahora, digamos. O sea, 0, digamos. Quiero que lo alinee en el eje X, digamos, o sea, esa parte hacia adelante. Hay un tema más que es, estos valores son el valor de lo que yo le digo aquí abajo. Si, por ejemplo, lo cambio a factor, en este momento es la tangente del punto 0 de la línea, que es este. Y yo quiero que cada punto tenga su propia valor. ¿Ok? Entonces voy a usar parámetro y aquí tengo el factor de esta curva, que es donde la estoy enchufando. ¿Ok? Entonces, si yo pongo este factor aquí, ahora me va a dar para el valor, para el punto 1, el tangente del momento 0, digamos, de la curva. Y aquí va a dar el... Ahora vamos a hacer una prueba para que lo puedan entender un poquito mejor. Y en este punto de aquí, como el factor le está diciendo 1, o sea, me da el factor, me da el tangente del momento 1 de la línea, o sea, el final de la línea. Y así para cada parte de la curva, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Yo voy a enchufar esto a mi rotación y vamos a ver cómo están rotados cada uno alineado con el manejador de esa parte de la curva. ¿Qué pasa si yo saco esto? Lo va a alinear, todos van a tener este factor aquí que es 0, en este caso, a medida que me acerco se va a parecer más al del final. Ahí. Va a ser toda esta parte, está alineándose con cada parte de esa curva. ¿Se dan cuenta? Y usando el factor le dice cada partecita respete, digamos, el valor que le corresponde a esa parte de la línea. Bueno, es un poco confuso quizás al principio, pero se van a ir acostumbrando. Y esto de las alineadas, por ejemplo, si yo lo alineo con el Z, están alineados en el eje Z, digamos, del poste. Pero yo quiero el X, que era, digamos, esto que mire hacia adelante, digamos. Otra funcionalidad que tenía esto era el tilt, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, después de que lo alineé, no antes ni mezclado, vamos a hacerlo después, vector matemática de vector, y le voy a agregar un valor aleatorio, tiene que ser un valor de vector porque quiero valores en todos los ejes, aunque en este caso no voy a usar los 3, sino 2. ¿Y qué pasa? Yo quiero agregar rotación aleatoria hacia los lados y hacia adelante y atrás, pero no quiero agregar rotación aleatoria en cuanto a lo que giran, porque eso lo quiero manejar con mi manejador de abajo. Así yo puedo decidir hacia dónde están mirando. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí menos 0.1, que es un valor, me parece, porque si no vamos a hacer unas vueltas terribles. Y 0.1, y esto lo voy a poner en 0, así mi Z no tiene rotaciones. Ese valor lo pongo aquí. Y ahora para manejar qué tanto uso de esto, acá tengo el seed para cambiar. Y puedo usar un vector math, escalar. Y acá controlo cuánto, 0 sería el nada y a 1 sería el máximo. Podemos subirlo un poquito más, menos 0.2, vamos a exagerarlo un poco y después lo controlamos de aquí. Vamos a exponer esto. Entonces tenemos inclinación, entonces tenemos cuánto se inclina. Podemos hacerle un tope en 1 también, eso lo decidirán. 0 y 1 yo lo voy a dejar ahí. Y podemos exponer el seed también, inclinación seed. Y lo dejamos como está. Entonces podemos poner cuánto lo hace y después, si no nos gusta cómo quedaron, podemos cambiar el seed para que les asigne otro número aleatorio. Vamos a separarlos un poquito. En X, lo voy a mover un poquito. Y voy a agregar otro con la E, es extruir en X. Listo. Así vemos un poco mejor las cosas. Esto lo podemos también ahora cerrar un poco. Seleccionamos todo, control J. Y lo vamos a llamar alinear y ¿cómo le llamamos esto? Inclinación. Siguiente paso, voy a sacar mi cámara de esto que no molesten. Es crear los cables, digamos. Los cables los vamos a crear usando unas copias del primer cable, digamos. Entonces vamos a usar un set position por acá. Con Shift, botón derecho y arrastrando hacia abajo voy a hacer un reroute aquí. Tomo así. Lo voy a unir acá para ver lo que hacemos. Join Geometry. Conectamos acá.
Ahí vemos una copia de la curva. Vamos a ordenar esto para que se vea un poquito mejor. Rotar en Z. Y lo que quiero es correrlo un poquito para crear las diferentes líneas. Entonces, en Y, que es este eje, lo voy a correr, por ejemplo, 0.2. Y ahora quiero también levantarlo a la altura de este palo, que la altura la tengo acá porque ya lo estoy haciendo para ese palo que está ahí. Lo que sí es que lo voy a conectar para dejar mi offset aparte, lo voy a conectar en posición. Y si yo lo conecto directo en posición, voy a reemplazar la posición de todos los puntos de esta línea. Voy a mostrarles. Y no es lo que quiero hacer, pues me van a quedar todos apretados arriba, para arriba del punto original. Eso no es lo que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la posición que me va a dar del lugar al que conecto, o sea que de esta línea original. Y a eso le voy a agregar vector más este que le agrega altura, digamos, nada más. O sea que agarro mi posición actual, le sumo una altura y lo conecto en posición. Entonces simplemente le agrego. Acá les quiero mostrar que el orden en el que se hacen las cosas, que es algo que a muchos confunde, importa. Eh, Voy a abrir otro. Vamos a Geometry Nodes, nuevo. Y voy a mostrarle con dos transformar acá. Si yo quiero mover este objeto aquí, por ejemplo, no sé, 5 metros, ¿qué pasa si yo quiero rotarlo sobre sí mismo? Yo diría, bueno, después de haberlo movido, roto en Z, ¿verdad? Y debería rotar. Pero ¿qué pasa? No rota sobre sí mismo. Está rotando sobre su origen. Pero ¿qué pasa si yo hago el inverso? Primero lo roto. Vamos a sacar esto también. No sé ni para qué los invertí el lugar, pero no importa. Si yo lo roto primero, ¿ok? Y después lo muevo 5 metros en X. En ese caso, sí queda como yo quería. Y la rotación se hace sobre sí mismo porque está sucediendo antes de que yo lo traslade. En cambio, si lo hago después, sucede después de que yo lo trasladé y se mueve alrededor de esto. Eso es simplemente para que entiendan que es importante cómo hacemos esta parte. Yo ahora lo que voy a hacer es primero cambiar su posición y después rotarlos porque los voy a rotar alrededor del punto que estaban al principio. Y si hago la rotación primero y después lo muevo, va a quedar en otro lugar que no es lo que nos sirve. Entonces, primero lo ubiqué y ahora agrego otro. Y acá lo que voy a hacer es, esto lo voy a dejar en 0. Y acá en esta posición voy a hacer mi rotación. Primero voy a tomar mi posición actual, que es la posición que tiene después de haber hecho esto. Voy a usar vector rotate o rotar vector. Voy a rotar el nueva posición que tienen. Y la voy a rotar alrededor de la vieja posición que tenían, que es la base, digamos, de cada punto. Y esa base la tengo acá. Yo hice el sampleo de la curva. Entonces tengo la posición con un factor. Entonces es justamente lo que necesito para mi centro de rotación. Esto tiene que cambiar a Euler. ¿Viste? ¿Y qué rotación les voy a hacer? Exactamente la misma que les aplico a los puntos donde están ubicados los postes. Entonces, si este poste gira para ese lado, lo mismo le va a pasar a esta línea, que tengo el punto que está ahí, girando alrededor de este punto, la rotación que le asignamos a esto. Entonces, hacemos eso. Y esto lo conectamos a nuestra posición aquí. Y como pueden ver, el cable va perfectamente a todos. Rotamos, hacemos la vuelta que quieran darle, nunca se va a romper. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esto 6 veces solo para hacerlo un poco. En realidad la funcionalidad ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Tomo esto, Control Shift D. Esto los voy a unir. Ahora vuelvo a tomar este, Control Shift D. 1, son 3, 4, 5 y 6. Y les voy a asignar. Primero tenía 0,2, 0,4, 0,6, menos 0,2, menos 0,4 y menos 0,6. Muy bien, y para este vamos a hacer lo mismo. Control Shift D.
2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar o sacar todos estos y conectar el que corresponde. Y ahora los vamos a unir. Ahora tenemos que ocuparnos de la tensión en los cables porque tenemos todo funcionando, pero no pasa nada con la tensión, digamos. Lo primero que necesitamos es, por ahora tenemos un punto en cada poste, digamos, pero entre medio no hay nada para mover. Entonces lo que tenemos que hacer es usar un subdividir curva. Eso agrega un punto entre medio de todos los puntos que haya. Entonces ahora sí tenemos un punto aquí en el medio. Y ahora tenemos que crear una máscara para seleccionarla. Seleccionar ese punto y poder tirar hacia abajo, digamos. Si yo pongo acá un set position y corro en Z, se mueve todo, digamos. Entonces necesito una máscara para seleccionar solo el del centro. Y para seleccionar solo el del centro, lo que vamos a hacer es usar la proximidad con las caras, digamos, de los postes para determinar cuál voy a mover. Para eso voy a usar Proximity, Geometry Proximity Node. Y entonces, ¿quién es mi objetivo, digamos? Va a ser la unión, los postes, digamos, que es esto. Todos los postes se instancian en esto. Entonces uso eso, pero hay que usar primero para... Esto necesita geometría, no puedo usar instancias, por lo que vamos a hacer primero un realizar instancias. Entonces las convierte de instancias a verdaderos objetos. Vamos a ver si yo conecto acá. Tengo instancias, 3 instancias, que son mis 3 postes. Pero si yo conecto aquí, veo que tengo vértices, caras y demás. Entonces no puedo dar una instancia a una instancia si estamos usando caras, pero sí a una cara justamente. Entonces, ese es nuestra target, nuestro objetivo. Si yo no pongo nada acá, voy a tener una distancia desde estos puntos hacia infinito, digamos. O sea, va a ir creciendo a medida que se distancia de esto para todos lados. Entonces, usando mayor que y dándole un valor, porque nuestro punto está dentro de este objeto, digamos, ahí en el centro, pero esto es la distancia de las caras, por lo tanto hay una pequeña distancia. Entonces yo tengo que contemplarla dentro de este margen. Y entonces quiere decir que a partir de 0.1 me va a tomar positivo o valor 1, digamos, va a seleccionarlo, y lo que sea menor va a ser 0 o negro valor. Entonces si yo lo uso en mi selección, este no va a ser seleccionado y el del centro sí. Y ahora si yo muevo esto, vemos cómo se mueve el centro. Como es una curva Bézier, toma curva en vez de ser una recta así. Muy bien, tenemos todavía algunas cosas a arreglar que son que cuando yo muevo esto, la altura cambie, digamos. Después tenemos también para arreglar la resolución de esta curva, que como ven está como, digamos, con baja resolución. Para arreglar eso, lo que tengo que hacer es, no lo voy a hacer acá porque se me rompe todo. Entonces esto lo voy a dejar en 1 porque quiero mantener mi curva así. Pero luego de hacer mi cambio, puedo agregar la resolución acá. Entonces hago 2 o 3 y listo, ya tenemos una curva perfecta. Y ahora lo que tenemos que encargarnos es del cálculo de la distancia para bajar esto, digamos. Entonces, no voy a usar una máscara dura de 0,1, sino que algo con valor gradual. Y para eso voy a usar un map range. Voy a usar la misma distancia como para partir, digamos. Esto lo voy a hacer en un combinar x, y, z y en valor z. Y lo voy a conectar aquí por ahora. Como es 1 positivo, se va para arriba. Lo que yo quiero es que a medida que me alejo, la curva, digamos que es negativa, se reduzca, porque va tensándose, ¿verdad? Y si yo me alejo, el valor de mi distancia aumenta en realidad. Entonces lo que yo tengo que hacer es que mi 0 a 1, digamos, mi escala de crecimiento, me dé mi número al revés. Por ejemplo, vamos a poner -4 acá para explicar, o -2, -2, por ejemplo. Esto me está calculando 0 a 1, que es 1 metro. Vamos a ponerlo por lo menos en 10 quizás. Este sería el valor máximo al que tensa, digamos. A 10 metros queda tenso. Debería quedar tenso. Todavía está al revés, pero vamos a ver. ¿Y ahora qué pasa? A medida que me acerco se tensa y a medida que me alejo se estira hacia abajo. Por lo que expliqué, que a medida que me alejo tengo más valor de distancia. Entonces, crece mi mínimo máximo y
crece mi negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar vuelta a esto. 0 a medida que el valor llega más a 10 metros y menos 4 a medida que me acerco a la distancia 0. Distancia 0, 4. Distancia 10, 0. Entonces, eso es lo que quiero. Acá pueden regularlo, pueden exponer algún valor si quieren y controlar qué tanto, qué tanta caída tiene. Bueno. Lo que yo sí voy a hacer es agregarle un poco de variación, porque acá están todas igualitas. Entonces vamos a usar un valor eh, aleatorio. Y acá lo que voy a hacer es matemática, le voy a multiplicar. Y entonces va a decir que mi menos 4, digamos, puede ir entre no sé, la mitad, digamos, y el total de ese menos 4. Y entonces esa va a ser la multiplicación. Y ahora, como pueden ver, tenemos cables que van a diferentes alturas y un seed para cambiarlas también, que podemos exponer también. Y aquí podríamos también exponer este valor, 0 a 5, entonces cuando está cerca del 1, están todas iguales. A medida que sea chica, acorta algunos cables, digamos. Lo que nos queda por hacer es aquí, curve to mesh, un círculo, curva, 0.01 quizás, 6 de resolución es suficiente, profile, y ahí lo estamos viendo. Y ahora de vuelta, extrude, fantástico, rotar para donde quieran. Tenemos nuestra inclinación, nuestro seed de inclinación, la altura a la que están los cables, altura total. Y como les digo, pueden exponer todo lo que quieran de todo lo que creamos y crear sus propios superpostes. Así que espero que les haya gustado el tutorial. Espero que hayan aprendido alguna cosa nueva. Creo que la parte de rotar quizás es un poquito compleja, pero de a poco uno lo va asimilando, digamos. A veces no se entiende todo de una vez, pero a medida que lo utilizamos empieza a hacerse más natural. Quizás hagamos algún tutorial específico de rotación. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.